fantásticamente. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a recordar que él es mandatario del automotor, es abogado también. ¿Cómo está, ¿Qué Eduardo? tal? Buen día. Bien, Le vamos gracias. a pedir que aproxime el micrófono. ¿Cómo no? Bueno, hoy Ahí hemos estamos. empezado así un poquito accidentados, pero ahí está. Perfecto, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Bien, muchas bien. gracias por estar con nosotros acá en vivo. No, muy amables ustedes. Bueno, ha habido una catarata de declaraciones por parte del ministro de Justicia de la Nación, de Cunio Libarona, justamente con este proyecto, pero sobre todo y como un ataque, ¿no?, a quienes son dueños de los registros del automotor. Cuando hemos conversado con usted, usted nos ha dicho que el tema del registro es ni más ni menos, es como el DNI de las personas. Y llama la atención, por ejemplo, que se esté hablando de que pueda haber una patente única, justamente que esté una especie de adherida a la persona. ¿Qué es este engendro? Sí, en realidad estamos los que participamos desde hace décadas en el ámbito registral del automotor, no como encargados, sino como profesionales que participamos en representación de los usuarios que inscriben sus derechos en el registro. Estamos sorprendidos eh, porque las características del presunto proyecto hablan de eliminar el sistema registral, pero sin señalar cuál sería la alternativa y por qué sería una alternativa superadora. El registro es público, es un servicio público que lo prestan los encargados del registro, que son funcionarios designados por el Ejecutivo Nacional. Se los designa por concurso. Durante el registro tiene 60 años de existencia. El ministro hablaba de que arrancó con Alfonsín, pero no, arrancó en el gobierno de Ilia. Durante los primeros 20 años fue una etapa de organización donde incluso tuvieron que superar que la población en aquella época no entendía la necesidad o el porqué de tener que transferir un auto e inscribirlo en un registro público en forma obligatoria. Se fue comprendiendo esto cuando se apreció de que era la manera de saber quién era el propietario de un auto que provocaba un accidente de tránsito muy grave. Los siguientes 20 años, que fueron de 1984 hasta el 2003, fue una etapa donde los registros se fortalecieron, se entendió su función en cuanto a brindarle seguridad jurídica en las transacciones de autos a la población en general, porque de esa manera no se compraba un vehículo que estuviera embargado o que el titular Claro. estuviera inhibido o que fuera un vehículo robado. Y en el registro del automotor, a mí me gustaría también decir qué aparece, porque uno habla del título del automotor y es como que, bueno, es como un documento más. Pero ¿qué tenemos allí? Ahí está el número de chasis, está... Exacto. Suponte, Victoria, en un informe de dominio, vos sabés quién es el dueño del vehículo, si está inhibido o no, si tiene un embargo sobre el vehículo, si el vehículo tiene una denuncia de robo, si hay una denuncia de venta porque lo vendió, si hay una denuncia de compra porque lo vendió y hay un poseedor que pretende adquirirlo, si hubiera alguna limitación para adquirirlo, porque, por ejemplo, eh, es de propiedad de una persona que se divorció y su ex cónyuge está pretendiendo eh, tener derechos sobre ese vehículo y entonces hay una limitación para transferirlo. Pero veamos, a raíz de estos comentarios o de estas declaraciones del ministro Cunio Libarona, charlando con colegas, comentábamos esto. La investigación que se hizo en su momento del atentado a la AMIA se destrabó cuando se descubre que había un coche bomba, que era una Traffic. Se pudo determinar entre los restos de esa Traffic el número de chasis, y con el número de chasis se llegó al propietario de la Traffic, que era Telelink, y que fue el que la preparó, sin saber que estaba preparando un coche bomba aparentemente,
en su momento para cometer el atentado. Entonces allí se logró determinar quiénes fueron los autores de ese tremendo, horrible atentado. O sea, el registro de propiedad automotor en los 60 años y particularmente en los últimos 30 años, se ha transformado en un registro público donde, por ejemplo, hoy los profesionales del derecho podemos tener la certeza de saber si hay una inhibición sobre la persona del propietario. Con el documento de identidad de un propietario, de una persona, podemos saber si es propietario de vehículos. Y esto sirve para determinar si esa persona es el propietario de un vehículo con el que se cometió un delito, hay un accidente de tránsito muy grave. Después esto de la patente única, veamos, la patente que se le otorga a un vehículo es una patente que lo sigue durante toda la vida del vehículo. Pero al vehículo, no a la persona. Lo sigue al vehículo, exacto, pero se vincula automáticamente con la persona que es propietario y se pueden conocer los que fueron propietarios históricos. Supongamos, si yo, siendo propietario de ese vehículo, con ese vehículo hubo un accidente de tránsito muy grave hace 3 años y luego yo lo vendí, el registro va a informar que al momento que se produjo el accidente yo era el propietario. Por lo tanto, la responsabilidad es exclusivamente mía. ¿Está? Por ende, supongamos que se quiera decir, bueno, vamos a crear una patente que esté vinculada al documento de identidad de la persona. En realidad, ese sistema no existe en el derecho comparado, o sea, no existe en otro país del mundo. Esto de que existe en Estados Unidos, en algún programa anterior contigo, con ustedes lo hemos comentado. Estados Unidos tiene un sistema exactamente similar al nuestro, nada más que en vez de ser un registro único federal para todo el país, allá es un registro por cada estado, claro, que son los análogos de las provincias nuestras. Y el cometido de ellos apunta más a la seguridad vial, el nuestro apunta a la seguridad jurídica en las transacciones y también a la seguridad vial. Hoy, sin el registro de la propiedad automotor, realmente no se podría identificar quién es el responsable civil, o sea, el propietario de un vehículo y el responsable civil ante un accidente de tránsito. La función del registro no se limita solo a la seguridad jurídica en las transacciones o a recaudar impuestos, sino que tiene como cometido muy significativo el de la seguridad vial. Te señalo algo de lo más destacado y que trascendió a todos los gobiernos. Desde hace 20 años que se pretende identificar al propietario de los carritos de remolque. Bien. Se trabajó en ello porque se decía, bueno, queremos que el carrito de remolque esté inscripto, cosa de identificar al propietario. Bueno, esto resultaba complicado y además costoso. Y se logró de una manera muy, muy práctica y muy económica. Vos tenés un carrito de remolque con el que lo arrastrás con tu vehículo, tenés la obligación de pedir una patente, que esa patente cuesta tan solo 4.000 pesos. Claro. 4.000 pesos. La patente se vincula al vehículo tuyo, el que remolca el vehículo, y de esa manera, y además ese vehículo no paga impuestos, el costo del trámite es muy bajo, pero hay un certificado de seguridad vial que da un ingeniero mecánico, visado por el Consejo de Ingenieros, inscripto en la avalado por la Agencia de Seguridad Vial de la Nación, y de esa manera tenemos la certeza de que ese carrito de remolque es apto para circular. Y es un carrito que se usa generalmente con fines recreativos. Aquí en Mendoza, para llevar una moto de enduro... Tenés que tener un vehículo de eso. Exactamente. Entonces, desde que se implementó esa medida en el año 2018, realmente se logró mejorar muchísimo la seguridad con ese tipo de vehículos. O sea, la función registral en ese sentido ha sido extraordinaria. Y nuevamente, como ya lo hemos dicho, no le supone absolutamente un peso al Estado. Ni el Estado Nacional ni las provincias pagan nada por ello.
el registro lo sostiene, lo mantiene el encargado. Ese encargado que es designado por concurso, porque si bien hubo designaciones políticas a dedo entre el año 1990 y hasta el 1998, luego no. Desde el 2003 en adelante ha sido un concurso. De hecho, por una cuestión etaria, hoy la mayoría de los encargados son personas que han sido designadas en los últimos 20 años o 25 años. Claro. Entonces, son personas probas que tienen a su cargo una pequeña pyme con 10 empleados que cobran sueldos de empleados de comercio, dependen del encargado, que trabajan desde las 8 de la mañana aquí en Mendoza hasta las 3 o 4 de la tarde, que tienen que sacar todo el trabajo del día. Si ingresa la inscripción de un 0 kilómetro, así sean 100 en el día, los tienen que tener concluidos al final de la tarde, al final del día. Y eso que se había dicho que había, no sé si vos también, Agustina, lo has escuchado, que había problemas para conseguir los plásticos, las cédulas. Que Lamentablemente es cierto. Lamentablemente es cierto. ¿Y eso por qué? ¿De dónde viene eso? Bueno, el tema es así. Las cédulas se fabrican, lo voy a llamar de esta manera, se rodean de un plástico que se llama puch de seguridad. Ese puch de seguridad tiene un holograma que dice DNRPA, que es lo que permite identificar que la cédula sea falsa. Es muy bueno, tanto es así que es prácticamente inalterable. Bien, ese puch de seguridad se importa de Estados Unidos. Quien lo fabrica, quien lo imprime, es un organismo del Estado, la Casa de la Moneda. Ajá. La Casa de la Moneda lo fabrica del siguiente modo. El registro, el encargado del registro. Está bueno saber esto, porque no tenía idea de dónde venía. Claro, el encargado de registro, suponte, esta es la situación actual. El encargado de registro en el mes de enero encargó, en promedio ellos tienen que tener 400 cédulas en stock. Cada cédula cuesta 5.200 pesos. Bien. O sea, el costo de fabricación es 4.000. ¿Está? Entonces se encargaron 400 cédulas, 4.000 pesos cada una, las pagaron. Hay un ente cooperador, que es un ente intermediario, que ese sí fue creado en el gobierno de Alfonsín por una ley para asistir técnica y financieramente a los registros, porque si no hubiese sido inviable para el Estado implementarlos. Ese ente cooperador se llama ACARA, Asociación de Concesionarios. Son todos los concesionarios oficiales del país. ACARA administra esos fondos, se los paga a la Casa de la Moneda fabrica. ¿Qué ocurre? La Casa de la Moneda no los está fabricando. Al principio era porque no tenían el insumo, por la falta de dólares. Hoy los tienen. ¿Y por qué no los fabrican? Aparentemente, esta es la explicación oficial, extraoficial, en conversaciones del secretario de Asuntos Registrales de la Nación con los encargados de registro, porque quieren abrir el juego y hacer licitaciones para que haya otras entidades, además de la Casa de la Moneda, que realicen la impresión de las cédulas, la fabricación de la cédula a menor costo. Lo mismo pasa con la chapa patente. Con la chapa patente el tema va porque la chapa patente lleva una pintura que se llama Pantone 3, que esa pintura es lo que permite que no se despinte, porque si se despinta no se puede visualizar la matrícula. Se despintan muchísimo, ¿no? Se despintan muchísimo porque ante el faltante de Pantone 3 se utilizaron otro tipo de pinturas, y esas pinturas no tienen la misma calidad. Qué bueno saber todo esto, porque no teníamos idea de dónde. Ahora, viste que a veces llegás a cosas y decís, bueno, pero ¿de dónde? Y ahora lo estamos sabiendo gracias a Eduardo Mascheroni, vamos a recordar que es mandatario del automotor. Brevemente, Victoria, lo de las patentes es grave por lo siguiente. Hoy no hay patentes para una moto. Si ustedes se compran una moto nueva, 0 kilómetros, lamentablemente no la van a poder patentar porque el sistema vincula la inscripción a una chapa patente. Si la chapa patente física no está en el registro, no la pueden, sí, te lo digo, no pueden, lamentablemente, no pueden inscribir la moto. Qué loco. Ahora,
como solución, porque el problema es grave y suponte, una agencia, una concesionaria que vende motos aquí, nos señalaba a nosotros, tengo 120 personas que les vendimos la moto y no la pueden utilizar y la utilizan como un medio de trabajo, y la moto es un medio de locomoción esencial ante el costo del transporte público, ¿no? Bueno, muy bien, ¿qué solución se encontró? De la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor, que entre paréntesis está céfala, no tiene a nadie a cargo. Bien, los funcionarios administrativos dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar un permiso provisorio. El formulario de verificación, el 12, se verifica la moto, se hace una leyenda donde el encargado de registro le dice, bueno, utilice esto por 30 días y lo vamos renovando. Bien, pero ¿qué pasa si te compraste la moto con una prenda? El acreedor prendario, el banco, la financiera, no va a querer pagar a la concesionaria hasta que la moto no tiene cripta, porque no tiene el bien prendado. ¿Está? Ese es el problema. Así que... ¿Pero quién es responsable de esto? Porque si no acá... El responsable es el mismo ministro de Justicia. Ah, pero es vergonzoso. Claro, porque el Ministerio de Justicia es quien debe arbitrar los recaudos necesarios para que esto no pase. Los encargados de registro, individualmente y grupalmente, se han dirigido recientemente al ministro. De hecho, las últimas comunicaciones le hicieron el 31 de julio. Le dijeron, bueno, a ver, pero nosotros tenemos este problema. Por otra parte, como no se nos han aumentado los emolumentos, que son nuestras remuneraciones, desde el mes de octubre pasado, estamos... Del 2010, 23. 23. Entonces, estamos en una situación de ahogo financiero. No tenemos el ingreso necesario, o sea, tenemos que pagar todos los insumos, el sueldo de los empleados, y no nos está alcanzando. No solo que no estamos recibiendo una remuneración nosotros, es como si vos trabajaras aquí en la radio y no cobraras. Al cabo de 2 o 3 meses, o 4 o 5, ya no podrías sostenerlo. En algún momento explota. Exactamente. Sí. Entonces, la solución está allí. Y cuidado con esto, porque la respuesta oficial es, estamos trabajando para ver cómo reorganizamos el sistema. Ahora, reorganizar el sistema, ¿qué supondría? El sistema es digital desde el año 2014. Con la pandemia, la primera oficina pública en el país que volvió a abrir, la pandemia se declaró el 20 de marzo del 2020. Del 2020, sí. El 22 de abril del 2020 todos los registros estaban abiertos, con un sistema de turnero que sigue estando plenamente vigente porque se reveló muy eficiente. Entonces, eso permitió de que se continuara con el comercio automotor, con los seguros, con la industria. Nosotros lo hemos dicho aquí, el auto es un motor formidable de la economía. Entonces, el sistema registral funciona bien, tiene ya un altísimo componente digital. Ahora, por ende, Eduardo, no entendemos mucho, porque tampoco se nos dice a todos los actores del sistema cuál es la alternativa. El último proyecto, el del diputado Ritondo, dice, elimínese todo y le damos 180 días al Ministerio de Justicia para que implemente un sistema nuevo. Ahora, ¿cuáles son las pautas? Y te reitero, si lo que se quiere es una patente que sea como el DNI, bueno, podemos pensar en ello, no existe en ningún lugar del planeta. En el mundo no existe. Claro, pero bueno, si tenemos que pensar, muchos de nosotros realmente tenemos los conceptos arraigados como para pensar cómo diseñarlo, cómo vincularlo más estrechamente al documento de una persona. Si eso fuera, ¿en qué beneficiará? Realmente no se nos antoja cuál puede ser el beneficio, pero aquí consideramos que si lo que se quiere es bajar costos, lo hemos dicho, para bajar costos hay que bajar los impuestos que están en el precio del auto.
Vuelvo a señalar. Eso lo dicen los de Vuelvo a los señalar. mismos de las agencias y de las fábricas, dicen Claro, lo mismo. exactamente. Claro. Vuelvo a señalarlo. Cuando vos te compras un auto nuevo usado, nacional, pagás al registro solamente el 1,5% de su valor. El 1,5%, pero no es su valor de mercado, sino que es su valor fiscal. De Claro. su valor fiscal. Que el valor fiscal es muchísimo menor al valor de mercado. El 1,5%. Si es importado, el 2%. Eso es todo. El resto son impuestos nacionales, provinciales. Bueno, que es justamente lo que a lo que supuestamente apunta este gobierno, a eliminar impuestos. Bien. Pero hasta acá no sería el caso, digamos. Exacto. Y otra cosa, supongamos que el registro dejara de cobrar o se dejara de intermediar, porque en realidad no cobra, lo que hace es decirte, debes impuesto a la patente, tenés que pagar el impuesto de sellos y debes multas de tránsito. Que los dejara de informar o de percibir o de intervenir. Bien, las provincias se verían muy afectadas. El impuesto de sellos, Victoria, representa el 33% de los ingresos de cualquier provincia. En algunas provincias es muy superior ese porcentaje. O sea que sería un daño directo a la provincia. Sin duda, claro. Sin duda. Y la provincia con eso mantiene muchísimos servicios públicos. Claro, Muchísimo, claro. Y mantiene justicia, Llamó seguridad. la atención esto de cómo se refiere el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, cuando dice o califica directamente a que los registros del automotor son un gran curro y alegan que los dueños obtienen entre 50.000 y 10.000 dólares de ganancias mensuales y consiguieron la titularidad de un registro. Hay mucho desprestigio. Sí. Y a su vez desconocimiento, como por ejemplo esto que usted nos dice, de dónde sale ese papel que en definitiva termina siendo luego la tarjeta identificatoria del vehículo, que nos da certeza, nos da seguridad. Bueno, pero ¿quién otro lo va a hacer? Hay como unos claroscuros muy complicados, ¿no? Sobre todo luego lo que va a significar la seguridad jurídica para el vehículo. No, decididamente no ganan ni 10.000 ni 50.000 dólares. No es así. Ni siquiera en la época del 1 a 1, en los años 90, fue así, donde había un gran movimiento de comercialización de autos, porque los autos tenían un precio congelado, llamémosle, y se podían comprar con prendas muy accesibles. Bueno, lo concreto, no. Y me gustaría, porque ya tenemos que ir cerrando, correcto. Eduardo, es justamente precisar qué es lo que se viene entonces, y tenemos que saber, porque por eso también hay que conocer la historia de lo que venimos, ¿no? Brindando seguridad jurídica a través de de la tarjeta de identificación del vehículo. ¿Qué es lo que se viene? La respuesta que se le ha dado a los encargados de registro que manifestaron su estupor con esto, las declaraciones del ministro fueron entre el 29 y el 30 de julio. El 31 de julio les enviaron notas muchos encargados de registro en todo el país al subsecretario, al ministro. Contestó el subsecretario de Asuntos Registrales casi inmediatamente. Esto fue el jueves, el 1 de agosto, y les respondió de que estaban recepcionando todas estas inquietudes, preocupaciones, y que van a evaluar un nuevo sistema y en el cual, por cierto, van a atender a estas inquietudes. Ahora, momentáneamente no hay aumento de remuneraciones o de emolumentos para ellos, no va a haber aparentemente tampoco aumento de aranceles para los usuarios y ninguna señal que indique cuál sería ese sistema alternativo. O sea, no hay nada, es solamente declaraciones rimbombantes nada ante más, la prensa nada más, y nada de certezas. Más. Yo voy a hacerte llegar documentos en lo inmediato donde vas a poder apreciar cuál es la situación.
Ujú. Mientras tanto, a ver, en el mientras tanto, porque mientras se producen, hay como confusión. Hay declaraciones rimbombantes en los medios, por supuesto por poco se los califica de delincuentes cuando hablan del curro de los registros del automotor. Mientras tanto, ¿cómo circulamos? Mientras tanto, si, por ¿Y qué ejemplo, pasa si me compro una moto? Me queda 2 vuelvo al horas. caso de la moto, vuelvo al caso de la moto. Lo que tenés que hacer, que se lo estamos aconsejando a nuestros clientes, a los usuarios, hay una queja, un Vamos a canal de aclarar que queja. Eduardo no es titular de ningún registro automotor. No, para nada, para nada. Cuando hablo de un cliente, hablo del que se compró la moto. Sí, sí. Hacer una queja, hay un correo electrónico que es calidadegestión@dnrpa.gov.ar y allí decir, compré una moto, no puedo obtener el permiso de circulación porque es con prenda, y bien, quiero que me lo solucionen. Y bueno... Ahora, las concesionarias que son las que venden Las esto, concesionarias que son las que hacen? venden, también eso sí te lo voy a hacer llegar porque es de conocimiento público. Ya han hecho llegar una circular haciendo saber de esta situación, de las gestiones que han hecho que han resultado infructuosas. Infructuosas porque no hay respuesta. Ese es el punto. Veamos, y no es un problema de dinero, porque el registro pagó hace meses el valor de esas chapas patentes. La Casa de la Moneda tiene el dinero para fabricarlas y no las puede fabricar porque no cuenta con el insumo, no cuenta con la autorización del Estado Nacional, del No ha Gobierno comprado Nacional. el insumo. Claro, para comprar. Ese es el punto. Si vos hablas con alguien de la Casa de la Moneda, te va a decir, no me autorizaron a comprarla. La Casa de la Moneda es un organismo oficial. Alguna vez fue célebre por un vicepresidente, quizás lo recuerdes. A ver si Agustín se acuerda, no. De Vudú. Claro, sí, con el... Que, sí, bueno, otro. bien, fíjate. Otro. ¿Cuál fue el tema? Claro. Vudú había comprado a través de un testaferro una imprenta, que esa imprenta había ganado las licitaciones tal cual, para, ahora lo recuerdo. para la Casa de la Moneda. Sí. ¿Está? Bueno, entonces, si la Casa de la Moneda tiene que, supongamos, licitar, y bueno, tiene las herramientas para hacerlo. Y que licite, y si hay alguien que lo hace más barato y consigue buenos insumos y más baratos, que lo solucione. Claro. Bueno, lo concreto. Probablemente entonces... el dinero lo están utilizando en algo mucho más importante, que es medicamentos para enfermos oncológicos. Bueno, la verdad que en ese caso nada que decir, claro. Claro, sí. Pero bueno, solucionémoslo de otra manera. Pero esto hay que solucionarlo, claro. Sin duda, claro. bueno, que no sé, implementemos Ahora, ¿esto es por ley? Esto es una consulta que nos llega. ¿Esto es por ley? El tema justamente el tema de los registros. Eso está todo... Está todo normado en un conjunto de leyes. De cualquier manera, existen estas cuestiones como los de la patente, los emolumentos, se solucionan con resoluciones del Ministerio de Justicia. O sea, no necesitamos ni un decreto, ni una ley, nada de eso, ¿no? Bien. No, esa es una decisión, digamos, de exclusivo resorte político-administrativo. ¿Está? Bien. Y nuevamente, dejar en claro que nunca se dio en la historia, en 60 años de historia del sistema registral de automotores, esta situación. Además es algo que ha funcionado bien, particularmente en los últimos 20 años. Un buen servicio que al Estado y a la población no les ha supuesto un gran costo. Si queremos bajar ese costo, porque muchos dicen, sí, mirá, el ministro dijo, entre el 6 y el 9% cuesta el inscribir la transferencia de un auto. No, aquí en Mendoza es el 1,5%.
Claro. Sumémosle el 1,5 de sellos, estamos en el 3. Sumémosle formularios y certificaciones de firma, estaríamos en el 4,2%. Pero claro, si el vehículo vale 10 millones cuando debería valer, si le reducimos impuestos 5, supongamos, uno de los impuestos es el IVA. Si Claro. al IVA lo reducimos del 21% al 10,5%, como pasa con unas camionetas, si vos te compras una Toyota Hilux pagás el 10,5%. Perdón por decir una marca. Sí, sí. Y si te pero si te compras un Utilitario. un por ejemplo. utilitario O una moto. o no, pagás el 21%. Claro, estamos bien. ¿Estamos? Eduardo, muchísimas gracias No. por estar con nosotros, por haber compartido este ratito y por habernos clarificado esta situación. Veremos que la clarifique también quien tiene que hacerlo, ni Sí, más ni menos aquellos que tienen el poder de esperemos decisión. que sí, que incluso al usuario que se ve afectado decirle, bueno, la queja tiene que ir precisamente al gobierno nacional hoy por hoy, en este momento. No al encargado de registro que... Repitamos el mail. calidadegestión@dnrpa.gov.ar. Ahí es donde se reclama, por ejemplo, si yo me compré una moto, no puedo patentarla, porque no se puede patentar, o te la patentan pero no te dan la patente. No te dan la patente, Claro. pero el tema es si hay una prenda, no puede circular. No puede circular. Es corta. Muchísimas gracias, No, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Muy que buenos estén bien. días. Buena mañana. El doctor Eduardo Mascheroni con nosotros, él es mandatario del automotor, abogado por supuesto.